Buenas tardes nuevamente, Hare Krishna. Vamos a continuar como habíamos comentado hace 2 semanas en el programa anterior, en la emisión de este programa previo. Habíamos dicho que íbamos a abordar o a continuar abordando el tema de los mantras. Entonces, vamos a empezar por hacer algunos comentarios, obviamente de carácter general. Iremos tratando de plantear algunos puntos de relevancia y posteriormente pues nos centraremos en algunos detalles más particulares. De manera general, pues bueno, ¿qué son los mantras? En principio podemos afirmar que la literatura védica, los Vedas como tal, están llenos de mantras. En principio, básicamente, los mantras son una parte, digamos, específica de los propios Vedas, los cuales pues se utilizan de diferentes formas. De manera general, pues el mantra viene, o la palabra mantra, mejor dicho, viene de términos sánscritos como son mana y tra, liberación, es decir, liberación de la mente. Hemos comentado en algún programa previo en relación con la práctica del yoga que el objetivo pues es alcanzar un estado de unión, de comunión, de reunión y de permanecer firme, establecido en una relación particular con el Señor Supremo, la meta, digamos, de todo el yoga, la meta del conocimiento védico. Pero, para empezar, en principio, el yoga lo que hace, como una primera fase, es ayudar a controlar, o nos permite controlar las fluctuaciones mentales, que eso es lo que llamaríamos de alguna manera, lo que se busca hacer, por ejemplo, mediante mantras, que permiten liberar la mente, o lograr que la mente se retraiga de las fuentes que producen fluctuaciones mentales, que se derivan fundamentalmente pues, de estados opuestos como el gusto, el disgusto por las cosas, y que tienen que ver también en parte mucho por la ignorancia de cuál es el verdadero ser, por lo cual el individuo, el alma individual, la persona, tiende a ubicarse, su mente, ubicarla en concentración hacia los objetos externos, en lugar de hacerlo hacia el ser, hacia el lado interno, es decir, hacia la parte superior de funcionamiento de la persona o individuo, como purusha, como se dice en términos de la filosofía Samkhya, que acompaña pues, la práctica del yoga como una explicación de racionalidad para poder llevar a cabo estas prácticas de manera no solo, digamos, sistemáticamente establecidas, sino con una confianza, o por llamarlo de alguna manera más precisa, pues con fe en que son los senderos o el camino correcto o adecuado para lograr lo que fundamentalmente se busca, que es alcanzar el estado no solo de liberación de la mente de las fluctuaciones, sino de la fijación permanente en el Señor Supremo, y como se indica también en los principios básicos del yoga, pues con entrega hacia el Señor Supremo de una manera incondicional. Grosso modo, los sabios, los antiguos sabios, se dicen los videntes o conocedores de la verdad, en el sentido de que conocían el fundamento de los Vedas, el porqué de los Vedas y en última instancia para qué era todo ese conocimiento y todas esas prácticas de vida cotidiana, pues ellos se encontraron o descubrieron que mediante la concentración de la mente, repitiendo fórmulas que llamamos, reitero, mantras, fórmulas sonoras, se puede lograr pues, que esa fijación de la mente en el objeto deseado, en el objeto supremo, en el Señor Supremo, se dé de una manera mucho más fácil. Entre otros puntos, decíamos hace rato, bueno, los Vedas están llenos de mantras, de hecho son mantras en esencia los Vedas, de ahí que se le conoce también a los mantras védicos y a los Vedas en principio como Shabda Brahman, o el sonido que es manifestado de manera espiritual. Se dice de hecho que es en realidad el cuerpo del Señor, el que son los Vedas, lo que constituye el conocimiento védico. Por lo tanto, es la esencia o su arruga original, la esencia natural del propio Señor Supremo, y por lo tanto de toda su creación, ya que los Vedas emanan de Él mismo, son Él mismo y tienen como objetivo a Él mismo.
Esta es una visión que obviamente nos remite a todos a considerar que por un lado están los descubrimientos históricos que vamos haciendo en relación con el conocimiento védico, la antigüedad, su datación, lo cual lo hacemos pues a la luz de un problema fundamental, o mejor dicho, envueltos en un problema fundamental, que es nuestra visión, que no necesariamente es perfecta, dado que partimos de una estructura de construcción de conocimiento que se basa en principio en sentidos imperfectos que no ayudan a tener una percepción perfecta, sino más bien tenemos una percepción imperfecta e incompleta, lo cual nos induce a cometer errores. De ahí que el método que llamamos actualmente, por ejemplo, el método científico en Occidente o en nuestra cultura contemporánea, pues se basa, como decimos, en prueba, error, en ensayo, error, experimentar, fracasar, experimentar y fracasar una y otra vez, hasta ir descubriendo lo que consideramos pueden ser, por ejemplo, las leyes que explican el funcionamiento de la naturaleza material. Y digo descubrimiento porque no es que las inventemos. Por ejemplo, Isaac Newton no inventó la gravedad, él descubrió la ley de la gravedad y esa nos ha permitido hacer muchas cosas gracias al conocimiento que ya tenemos, y se seguirán haciendo obviamente muchísimas cosas más, pero eso no implica que Isaac Newton la haya creado. La caída de las manzanas de un árbol ha sido un fenómeno que ha ocurrido desde todos los tiempos. Simplemente se percató de eso y, bueno, reflexiona, y a través de este tipo de reflexión interna llega a entender cuál es la ley que rige ese proceso físico. De manera que, pues bueno, este proceso de ensayo-error también nos ha llevado a la construcción del conocimiento que llamamos científico, bueno, que es el conocimiento en el cual se confía actualmente como la máxima autoridad en cuanto a conocimiento del funcionamiento de esta naturaleza y también de otros procesos o fenómenos, incluyendo los fenómenos sociales. También encontramos que esa tendencia, esos errores que cometemos, pues nos hacen construir en ocasiones conceptos erróneos, teorías equivocadas, es decir, explicaciones equivocadas, y ese proceso pues es un proceso muy largo de construcción de conocimiento en términos relativos, de forma tal que esto difiere mucho del enfoque con el cual los antiguos estudiosos de los Vedas se sometían al estudio de ese conocimiento y a la práctica cotidiana. Fundamentalmente se basa, a diferencia de la confianza en nuestros propios sentidos y en la experimentación, digamos, que nos puede permitir construir conocimiento de manera inductiva, ellos lo que hacían era, o se hace incluso en las corrientes tradicionales que siguen el esquema médico de pensamiento, de conocimiento y por lo tanto de explicaciones a la realidad, pues se basan fundamentalmente en el Veda como una autoridad, es decir, en aceptar que el Veda es el Señor mismo y que emana de Él mismo y que está destinado para llegar a conocerle a Él mismo, pues se toma como si fuese entonces, digamos, conocimiento que no está en términos prácticos construido a partir de nuestros sentidos imperfectos y con el proceso inductivo que ya hemos señalado, que necesariamente no es quizá malo del todo, pero que no es suficientemente adecuado y mucho menos para poder abordar probablemente temas o estudiar relaciones entre procesos y fenómenos que no son necesariamente del orden fáctico, es decir, que no necesariamente se encuentran en el contexto de la explicación del funcionamiento de la naturaleza material, sino que tienen que ver con un funcionamiento de orden superior. En este sentido, pues decíamos, los Vedas se aceptan, con los sonidos védicos se aceptan como sonidos, por decirlo de manera específica, de carácter divino, de origen divino, y que los sabios védicos se dieron cuenta en algún momento que algunos sonidos en particular tienen la capacidad de despertar
dentro del individuo, a partir de activar centros energéticos que se llaman chakras en el lenguaje, digamos, original en el cual estos textos fueron escritos. Esos chakras o centros energéticos son despertados de forma tal que la parte de la energía espiritual que está dentro del cuerpo de cada uno de cada ser, que llamaríamos humano o incluso no necesariamente corporificado como humano, puede de alguna forma ser despertada y lograr lo que llamaríamos el perfeccionamiento del yoga, la idea de elevar su conciencia o elevar la conciencia a ese plano de comprensión y de visión, como decíamos en la emisión pasada, en lo cual el yogi absorto en un trance místico, en un estado de éxtasis yógico, logra ver al Señor Supremo dentro de sí mismo, dentro de su corazón. Se dice no en el sentido necesariamente del corazón físico, sino en el sentido del corazón en un sentido más amplio, es decir, en el lugar donde las emociones confluyen de forma tal que por el amor, o siendo es una de las emociones más importantes y más apreciadas por todos los seres vivos, incluyendo no solo los seres humanos, sino las manifestaciones amorosas o de cariño, como decimos, son fundamentalmente algo muy importante, incluso para el bienestar individual, pero que en un estado como el que es el estado yógico, ese estado de amor, digamos, ese estado de cariño o afecto, no es meramente en un plano físico, o no se identifica necesariamente con el amor en el sentido físico, como también lo interpretamos, como cuando decimos hacer el amor, por lo que nos referimos en realidad a un intercambio de caricias, que bueno, puede haber afecto, e idealmente debe haber afecto detrás, pero que es solamente, digamos, un reflejo de esa realidad superior en la cual se mueve el espíritu o el alma, el ser, el yo, el verdadero yo, que no tiene que ver estrictamente con el cuerpo, más que una relación en la cual este último es un vehículo para llevar a cabo actividades que surgen de los deseos, pensamientos y sentimientos que generamos en nuestro contacto con la mente, como decíamos también, que forma parte de un cuerpo sutil, de lo que llamamos el cuerpo astral, por ejemplo, y que bueno, para lograr ese estado yógico se requiere todo un proceso de purificación, lo que llamaríamos, por ejemplo, salud física, ¿verdad? Las costumbres o hábitos, como la ciencia ayurvédica plantea, ciertas medidas no solo de tratamiento de enfermedades, sino de prevención de estados de desequilibrio físico, emocional y por lo tanto psicológico, psicoemocional, en el sentido de que pues al lograr esto, o mejor dicho, al lograr este equilibrio, podamos tener una mejor capacidad para poder llegar a abordar el camino o el sendero que nos puede llevar a esa comprensión o a ese estado de realización del ser, en el cual los mantras pueden jugar un papel sumamente importante. Hay varias explicaciones que se pueden dar a la importancia de los mantras. Hemos anticipado el despertar de esas energías en los diversos centros, permite que la energía que podríamos llamar capaz de conectarnos, la energía de nivel superior al nivel físico, que puede llevar a conectarnos con el Señor Supremo, mediante el yoga, por supuesto. Eso logra darse de mejor manera en un cuerpo sano, con una mente, digamos, auxiliada o adecuadamente entrenada para lograr esta fijación, esta absorción en el plano de todos los sentidos y de la propia mente, obviamente como uno de los sentidos. De hecho, en la literatura védica, en la filosofía védica, se relaciona a la mente como un sentido, se le considera como un sentido, aunque nosotros quizás no tenemos muy claro en Occidente esa relación, porque de acuerdo con nuestra ciencia, pues no sabemos en realidad ni siquiera dónde está la mente. No podemos decir la mente se encuentra aquí o allá, podemos asociarla con un funcionamiento quizás superior en el plano neuronal, en el plano nervioso, y puede ser de hecho así, ya que digamos lo que nosotros llamamos nervios en la ciencia védica, en la Ayurveda, lo definen, y en los Upanishadas, que son escrituras védicas, se define como, digamos, los nadis o canales en los cuales fluyen diferentes tipos de energía, fundamentalmente la energía vital en este sentido,
eso lo conoceríamos como digamos los nervios, que están relacionados con neuronas o centros particulares o específicos que son capaces de enviar señales, algunas veces que tienen un efecto bioquímico, es decir, por medio de reacciones físicas, pueden lograr despertar estadios de emoción que no son necesariamente tangibles. Ahí es donde la mente pues es un sentido en realidad, pero no es un sentido, válgase la aparente redundancia que voy a decir, no es un sentido en el cual nosotros decimos que son los sentidos en Occidente. Entonces la mente es realmente un sentido, algo que es sensible por lo tanto y que tiene que ser o puede ser activada de manera adecuada, puede ser entrenada de manera correcta para lograr ese estado de trance místico, ese estado de absorción yógica, y el mantra o los sonidos que logran no solo despertar y enviar esas sensaciones digamos, de los centros neuronales o centros nerviosos hacia las diferentes ramificaciones que tiene la conciencia por todo el cuerpo. De hecho, cada uno de nosotros somos conscientes de lo que pasa con nuestro cuerpo, sentimos en cualquiera de los puntos de nuestro cuerpo, a menos que haya un problema de enfermedad, pero somos capaces de sentir prácticamente con casi todo nuestro cuerpo, que es, digamos, el sentido más amplio, el tacto, somos capaces de percibir el mundo exterior. Entonces, la idea de los mantras, decíamos, es liberar de las fluctuaciones que nos produce ese contacto de nuestra conciencia con los objetos externos, vía no solo el tacto, sino también el gusto, también el oído, la vista y bueno, la propia mente, que tiene como una función muy importante dentro de sus. Podríamos considerar la mente en diferentes niveles de funcionamiento. Uno de ellos es el que podríamos llamar en términos sánscritos Chitta, que es la parte, digamos, de inteligencia que une a la mente en su sentido, como sentido, la une a la parte más alta, que es la conciencia o concepto del yo, el ahamkara, el cual, si está orientado hacia los objetos externos, se dice, según las escrituras nos han enseñado los grandes videntes del conocimiento védico, ven y se confunden identificándose con el cuerpo, se identifican también solo con los objetos externos, perdiendo de vista la naturaleza esencial o esencia natural, también se podría decir de manera inversa, sin pretender hacer por ello un juego de palabras, pero se podría identificar esto en la medida en que nuestra conciencia, esta esencia natural, esta esencia original, se podría identificar más fácilmente si nuestros sentidos son retraídos. De ahí que por eso hemos comentado la práctica del yoga, lo hemos comentado incluso en la sesión anterior y lo reiteraríamos. En la práctica del yoga, pues parte del objetivo es retirar la atención que tenemos enfocada hacia afuera, es retirarla gradualmente y poder establecerse en la conciencia interior mediante el trabajo sobre la mente. Ahora, los mantras cumplen un papel muy importante en este proceso, decíamos, porque pueden ayudar a activar las sensaciones que son necesarias para poder establecer o ayudar a la concentración mental, y el simple hecho de asociar nombres, por ejemplo, sonidos, que es digamos, todo lo que nosotros conocemos tiene un nombre o existencia con un nombre, el cual puede ser primero un concepto mental cuando vemos algo, pero también se refleja de una forma sonora, se refleja en palabras, en sonidos, que son de alguna manera ayudas para identificar los objetos que conocemos y que queremos, a los cuales queremos referirnos. Por ejemplo, decimos: pásame por favor ese vaso de agua, o ayúdame por favor a encontrar esa calle. Entonces aunque en la calle la persona cuando está pensando y diciendo: mira, llega por aquí o por allá, no necesariamente estamos físicamente ubicados en ese trayecto, sino que su mente está
viajando en ese lugar, pero gracias al sonido nos está transmitiendo el contexto en el cual vamos a llegar al lugar que queremos ir. De igual forma, entonces, los sonidos védicos, sonidos, reitero, considerados de naturaleza divina, por toda esta capacidad que tienen de despertar en el individuo toda la capacidad física y mental que se requiere para poder ir más allá de las fluctuaciones, trascender las fluctuaciones que se originan de los estados de la naturaleza que hemos comentado, como tamásico o inerte, rayásico de actividad, y el de la bondad o sátuico, que es en el cual hay conocimiento del ser, hay iluminación. Entonces, para ir incluso más allá de eso, los mantras son el vehículo, digamos, idóneo. Ahora, hay un tema importante con los mantras, podremos dedicar obviamente más programas a este punto, a estos temas, pero a manera ahorita, podemos decir de manera resumida, pues los mantras se reciben de forma, digamos, directa, porque el dador de un mantra tiene que dárselo a una persona con ciertas características, o los mantras que se dan dependen de la persona a la que se dan. Es decir, hay un mantra para cada persona, y quienes son capaces de dar mantras han sido, digamos, han desarrollado esa posibilidad o esa capacidad. No solo son perfectos en la práctica yógica, sino que además pueden entender cuál es el mantra adecuado para cada persona, y se da dentro de todo un contexto, un proceso previo de preparación del individuo, y de forma tal que además de la preparación física, pues también haya una preparación mental, porque en términos técnicos se dice que hay que perforar los chakras, es una forma de decir, para permitir que la energía que se llama Kundalini en el yoga pueda surgir o elevar, ayudar a elevar al ser a los diferentes niveles de comprensión de la realidad trascendental, de la realidad que está más allá de los objetos de los sentidos, y que en última instancia pues es la causa y origen no solo de lo que vemos, sino incluso de lo que no vemos. Es decir, todo lo que podamos conocer o no conocer tiene un origen, y ese origen pues está de alguna manera dado o determinado por quién es la persona original, ya que todo es una persona, todos somos personas. En este caso, la persona original, el Purusha, es el objetivo también del yoga, por supuesto, y llegar a él entonces mediante los mantras es un camino para lograr esa perfección yógica. De hecho, es una parte muy importante del yoga. Ahora bien, decía yo, los mantras pues tienen que darse bajo ciertas características a personas con ciertas calificaciones o cualidades. Sin embargo, también existen algunos mantras, como el que estamos escuchando, el Mahamantra Hare Krishna, y fundamentalmente el Mahamantra Hare Krishna es particularmente importante. Se le considera no solo un mantra más, aunque está referenciado en la literatura védica, particularmente el Kali Shankarana Upanishad explica concretamente el mantra y lo que es, y también dice algo muy importante, el por qué es un Mahamantra. Es un Mahamantra porque no se requiere prácticamente ningún requisito previo. Cualquiera puede cantar este mantra. De hecho, hemos hablado en nuestra primera emisión y en nuestras primeras emisiones de A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, un gran difusor del conocimiento védico en el mundo, quien inundó de alguna manera algunas ciudades de Estados Unidos, y varias ciudades del mundo se siguen inundando actualmente con el canto del Mahamantra Hare Krishna, de ese gran mantra o gran camino, gran vehículo para lograr la liberación de la mente, para ayudar a la mente a concentrarse en el objetivo fundamental, en el Señor Supremo, y lograr todos los beneficios del yoga. Y es precisamente, como reitero, como su característica fundamental de este mantra, que no se requiere ningún proceso, cualquiera lo puede cantar. En términos prácticos no hay reglas, no hay regulaciones difíciles. De hecho, cualquiera lo puede cantar, quien sea. Cualquiera se puede obtener los beneficios
del canto de los mantras, sí lo canta. Y lo que sí es cierto también es que por tradición, particularmente en las diferentes escuelas y muy particularmente lo que es una de las escuelas tradicionales, que es digamos la escuela de Chaitanya Mahaprabhu, Krishna Chaitanya, de Swami Krishna Chaitanya, quien fundó lo que podríamos llamar el antecedente de todo este movimiento que se conoce como movimiento Hare Krishna en el mundo, y que a su vez es representante de una de las tradiciones védicas más importantes, milenarias, y que por lo tanto, pues vamos, es un canal genuino, fidedigno de transmisión del conocimiento védico. Pues nos han puesto al alcance de todos este mantra, el cual podemos cantar 16 palabras, 32 sílabas, que podemos repetir a cualquier hora, en cualquier lugar. Habíamos dicho con prácticamente cero restricciones en el momento que podamos, dormidos, despiertos, idealmente, en todos los estados de vida. Podemos repetirlo mentalmente, en voz alta, cantando individualmente, cantando en grupo, etc. Entonces, pues bueno, este Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, constituyen, pues por eso un gran mantra, un mantra que está al alcance de todo el mundo. Podemos seguir en alguna otra emisión, vamos a continuar abordando un poco más concretamente sobre este mantra, y bueno, de manera colateral señalaremos algunos puntos relacionados también con la práctica del yoga, porque fundamentalmente pues todos tenemos, como hemos dicho en las ediciones anteriores, un concepto básico de lo que es el yoga o de alguna de las fases del yoga, pero muchas veces queremos introducirnos en esa práctica y no sabemos o no encontramos los mecanismos más simples, más sencillos, más adecuados y particularmente más adaptables, como también lo hemos señalado en varias ocasiones, a este contexto de vida moderna en el cual nos encontramos. Pues por el momento aprovechamos para despedirnos, darles las gracias, pide Ayurveda, Atma Spa y bueno, su servidor Parameshwara Das. Esperamos que puedan aprovechar, obtener el máximo beneficio posible de estas pláticas, y estamos a sus órdenes en nuestras páginas y en nuestros correos electrónicos. Muchísimas gracias nuevamente. Hare Krishna.